Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Manu y esto es Malos Tiempos en Shadizar. Hoy volvemos a reseñar un poquito de nuestro amado, adorado, idolatrado Conan el Bárbaro. Como os digo siempre, esta biblioteca Conan a precio bastante económico que está publicando Panini. Otro tipo de papel, más poroso. Una edición que a mí, personalmente, para lo que yo quiero, me vale. ¿Por qué? Porque yo no soy un coleccionista, soy un lector. Y lo que quiero es leer Conan. Me da igual si es en un formato más económico, tapa blanda o tapa dura. Lo ideal, una edición buena. Si tienes que comprar muchos cómics y no te puedes permitir gastarte tanto dinero, de verdad que esto está guay, ¿vale? Conan el Bárbaro, Biblioteca Conan, número 4. Contiene los números de Conan the Barbarian 16 a 22, publicados entre 1972 y 1973. Autores: Roy Thomas, al guión, Barry Smith, al dibujo, y también como dibujante Gil Kane. Aquí nos dicen que contiene estos 7 números, pero es mentira. Es mentira, ya lo digo. Contiene 6. Esto, olvidaros. Me parece una de las cagadas del tomo, ya hablaremos de esto. Pero bueno, es un tomo que creo que es el tomo realmente donde ya Conan pasa de ser un intento, un a ver qué sale, un vamos a probar, un ensayo y error de Marvel, deja de ser un cómic Marvel de personajes de superhéroes, más parecido a los personajes de superhéroes, ¿vale?, para convertirse realmente en un cómic de fantasía épica heroica. Este es el cómic, el tomo en el que se da ese salto de calidad, tanto en los guiones, bueno, en el dibujo siempre la evolución de Barry ha sido espectacular, pero en los guiones es verdad que aquí la evolución que vamos a ver es la de Roy Thomas, ¿vale? Creo que aquí ya se olvida de que ya no está escribiendo Los Vengadores, está escribiendo a Conan el Bárbaro, y eso son palabras mayores, eso es otra cosa. Empieza el tomo, la primera historia, número 16, de Conan the Barbarian. Y también palabras mayores, la hija del gigante de Escarcha. Esto ya se publicó en Savage Tales, en blanco y negro, sin censura. Aquí, como Barry Smith decidió abandonar la serie mientras encontraban un nuevo dibujante, decidieron volver a publicar esta historia dentro de este número, ¿vale?, coloreada y censurando las partes pues que eran censurables de la historia. Me parece una muy buena adaptación, en poquitas páginas, porque no es un cómic de 22 ni de 24, pero me parece una muy buena adaptación del relato de Howard, un Barry Smith en estado de gracia. Esto creo que en blanco y negro gana mucho más, pero en color está muy bien, ¿vale? Y la verdad que se ve un salto de calidad. Aquí ya se ve que esto no es Marvel, esto es Conan. El relato está muy bien adaptado, ya os digo, muy bien dibujado, y la verdad que es muy, muy, muy bueno de leer. Luego viene un complemento, La espada y los brujos, guión de Roy Thomas, dibujo de Barry Smith, y esto es una historia corta que se publicó en Chamber of Darkness número 4 en 1970. Antes de empezar a publicar Conan, quisieron hacer un tanteo a ver cómo sería publicar un personaje de fantasía heroica. Y pues pusieron a este Starr el Bárbaro con un casco que ya me diréis. A mí esto también me sobra. Esto sobra, ¿vale? Creo que tanto Panini en su edición como en su momento Marvel, bueno, Marvel lo metió como historia de complemento, pero yo creo que que Panini debería haber prescindido de esto y dedicarse a lo que está publicando, que es Conan, ¿vale? Entonces, pues este primer número 16, pues una luz y una sombra. Pasamos al 17. La portada es de Gil Kane. ¿Por qué? Pues porque Barry Smith decidió abandonar la serie y el sustituto que eligieron fue al propio Gil Kane. Los dioses de Balsagot. Gil Kane es un dibujante muy distinto a Barry Smith. Es un dibujante espectacular para la época. Si a lo mejor lo vas a comparar ahora con Jim Lee,
con Chris Bachalo, con Humberto Ramos, con Dan Mora, pues evidentemente no lo es, pero para la época que había era un dibujante espectacular, ¿vale? Pero claro, tiene la losa del dibujo de Barry Smith. Tiene la losa de tener que competir con esto. Un dibujo cada vez más detallado, cada vez más rico y que es insuperable. Seguramente si al principio de la serie el dibujante elegido hubiera sido Gil Kane, muchos lo hubieran preferido antes que a Barry Smith. Pero viendo la evolución de Barry, esto ya pues nos dice poco. Ya os digo, es un buen dibujante. La historia nos devuelve un personaje que vimos en Alas Diabólicas sobre Salazar, que es Fafnir. Y bueno, pues es una historia en 2 partes. También muy, muy deudora de los relatos de Howard. A mí me ha gustado. Muy entretenida, muy Conan. Muy lo que vamos a ver en Conan a partir de ahora. La segunda parte es La criatura del templo. De esta historia en 2 partes, dibujada por Gil Kane. Gil Kane, que era un gran fan del Conan de Howard. O sea, estaba deseando dibujar Conan. Y ya os digo, es un buen dibujante. La historia está bien contada. Fijaos ahí sus monstruitos. Criaturas humanoides que vemos siempre en los cómics de Conan. Y bueno, pues lo dicho, aquí acaba la etapa de Gil Kane, porque a partir del número 19, Gil Kane también decide abandonar la serie. ¿Y quién es su sustituto? Pues Barry Smith. Barry Smith vuelve a la serie porque dijo que él dejaba la serie, pero que si en algún momento lo necesitaban, podría volver. Y en este momento se necesita, y ya empezamos con Halcones del Mar, número 19 americano, y aquí es donde empieza la guerra del Tarim, la guerra del mar de Vilayet. Una saga muy buena de Roy Thomas. Además es una saga propia, no está adaptando ningún relato de ningún otro. Aquí vemos a Barry, vemos que Fafnir ya está como personaje recurrente, y vemos que el dibujo de Barry pues es espectacular. O sea, si tú ves estos dibujos y coges, lo digo siempre, coges el número 1 de Conan the Barbarian, la evolución es brutal. Fijaos, esa manera de dibujar las ciudades, de cada detalle, es que no se aprecia bien, pero los detalles en cada tejado, todo, o sea, increíble. Es un dibujante superlativo, el mejor dibujante que podía tener Conan en esa etapa. Y ya os digo, aquí empieza pues una saga de varios números en la que Conan participa en la guerra del Tarim, al principio en un bando y después en otro. También ya pasamos al Negro Sabueso de la Venganza, número 20 americano, ¿vale? Que Fafnir ha perdido un brazo, aquí lo vemos. Es que fijaos el dibujo de Barry. Y ya os digo, esta saga es que es mucho más rica, mucho mejor que todo lo que hemos visto anteriormente en Conan. Para mí es la primera gran saga de Conan, la guerra del Tarim, o la saga del mar de Vilayet, como la queréis llamar, la guerra de Vilayet. Nos introduce un personaje muy interesante que es el príncipe Jerthiged, que ha sido muy recurrente tanto en esta etapa como en la de Dark Horse, en otras. Este enfrentamiento de Conan con una pantera. Y la verdad que es aquí donde realmente se da el salto de calidad de los guiones. Este número, concretamente el 20, tiene un epílogo sin viñetas, simplemente ilustraciones y el texto que Roy introduce, ¿vale? En el que Conan ataca y hiere en la mejilla al príncipe Jerthiged, después huye y decide cambiar de bando. Esto lo hace pues porque se entera de que el príncipe Jerthiged ha decidido matar a todos los heridos porque piensan que son un lastres, entre ellos su amigo Fafnir. Llegamos al 21. El monstruo de los monolitos, con ya Conan cambiando de bando. Gran dibujo de Barry, como siempre. Y lo dicho, es que esta aventura es, para mí, la que cambió la dinámica de lo que es la serie de Conan. La anterior, dibujada por Gil Kane, no estuvo mal. La anterior a esa, La hija del gigante de escarcha, no deja de ser una adaptación de Robert E. Howard, pero como historia escrita por Roy Thomas
historia original sin inspirarse en ningún relato, me parece de lo mejorcito esta Guerra del Tarim. Que luego en el siguiente tomo no hace otra cosa que mejorar. Se supone que también aquí estaría el número 22, porque este de la cosa en el monolito es el 21. Número 22, que sería la sombra del buitre. ¿Qué pasa? Pues que ahí no se llegaron las fechas de entrega y simplemente se reeditó un número antiguo de Conan dentro del número 22 y una página de pin-up. Yo creo que esto se lo podía haber ahorrado también Panini, ¿vale? Porque me parece una tomadura de pelo que me digas aquí que tenemos 7 números americanos y realmente tenemos 6. Por lo demás, gran salto de calidad, sobre todo de Roy Thomas, porque al de Barry estamos acostumbrados. Con una historia valle en lo que es la narrativa de Barry, dibujada por Gil Kane, una buena historia, pero ahí lo que flojea es que nos hemos acostumbrado tanto a este dibujante que ver a otro nos chocaba. No digo que Gil Kane sea un mal dibujante, ya os digo que para la época es muy bueno, pero es que no llega a gran nivel de calidad de Barry Smith. Aquí empieza la Guerra del Tarim, acabará en el siguiente tomo porque es una saga, es la más extensa publicada hasta ahora, para mí la mejor de esta época, y aquí es donde empieza la época 2 de Conan. La primera era la de conocimiento mutuo entre Marvel y el personaje estaba conociendo a Marvel estaba conociendo al personaje, Roy Thomas aún no se había dado cuenta de que no estaba escribiendo otro cómic Marvel, sino que estaba escribiendo algo mucho más especial. Y aquí creo que es cuando ya Roy Thomas coge las riendas, dice, voy a escribir un cómic de espada y brujería, un cómic bueno de fantasía heroica, épico, y con la Guerra del Tarim empieza una época dorada de Conan que llegaría hasta el número 120 más o menos. Una época en la que esto no deja de perder calidad. Habrá mejores y peores historias, pero la calidad siempre la hay en los cómics de Conan a partir de aquí, ¿vale? Hemos tenido cositas mediocres, tuvimos lo de Elric de Melniboné, que para mí no tenía nivel, y de eso pasamos a la Guerra del Tarim, y es increíble el salto de calidad de Roy Thomas aquí. Roy Thomas, que es, de verdad, el personaje está creado por Robert E. Howard, pero quien lo hizo famoso y reconocible para el público fue Roy Thomas con estos cómics. Entonces aquí es donde empieza realmente el auténtico buen Conan de los cómics. Aquí es donde empieza el Conan de Roy Thomas. Lo demás era un aperitivo, una época de conocimiento mutuo. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias porque os guste Conan. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Si queréis suscribiros al canal es completamente gratis. No lo hacemos por los likes ni por las suscripciones, pero nos vienen muy bien. Y si habéis leído esto y queréis comentarlo, pues me encanta leer vuestros comentarios, de verdad. Ojalá pudiera leer muchos más comentarios vuestros. Y nada, pues lo dicho, chicos, que hasta otra. Nos vemos en la próxima de Leyendas de Saizar con el 5 de Conan. Y no puedo deciros más, que ojalá podáis hacer hoy todas esas cosas que os hacen felices. Así que hasta otra, corazones.